Estamos celebrando según el calendario judío, el día de hoy se está celebrando el Yom Kippur. Y vamos a ver bíblicamente esta festividad o esta celebración llamada la fiesta del día de la expiación. ¿Sabías tú que Dios al pueblo de Israel le dejó 7 fiestas? O sea, tenemos un Dios que le gustan las fiestas. Es un Dios alegre, es un Dios que le gusta la celebración. Y al pueblo de Israel le dejó 7 fiestas. Y no son las fiestas de Israel, no son las fiestas judías. Realmente la Biblia le llama que son las fiestas del Señor. Son las fiestas de Jehová, son las fiestas de Dios. Y en el calendario religioso que tiene el pueblo de Israel, pues hay estas 7 fiestas. La primera que ellos celebran en su calendario religioso es el día o la fiesta de la Pascua, que esto más o menos para ellos es el primer mes del año, hablando religiosamente, porque Dios así les dijo en el capítulo 12 de Éxodo, que ese día, en ese mes en que iban a celebrar la Pascua, para el pueblo de Israel representaba e iba a ser el primer día del año. Para nosotros, en el calendario que nosotros tenemos, nuestro calendario gregoriano, que más o menos es un calendario que adoptamos desde el siglo XVIII, esta fiesta de las Pascuas, este primer mes del pueblo de Israel, se celebra entre el mes de marzo y abril. Y habrá meses en que la Pascua cae en marzo y habrá días en que la Pascua o la Semana Santa cae en abril. Después de la semana Pascua, de la fiesta de las Pascua, la festividad que sigue le llaman la festividad de los panes sin levadura, porque por 7 días Dios ordenó que el pueblo de Israel no comiera pan con levadura. Tenían que sacarle la levadura a todo el pan, tenían que sacar la levadura de sus casas. Y por 7 días, pues el pueblo de Israel celebraba esta fiesta de los panes sin levadura, el pan de ácimos. La tercera fiesta, que también está pegada junto con estas 2 festividades anteriores, dentro del marco de la Pascua, es la festividad de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué? Porque en Pascua normalmente la primera cosecha que el pueblo de Israel levanta es la cebada. Y la orden es que todo agricultor en el pueblo de Israel tenía que agarrar una gavilla de cebada y presentarla al sumo sacerdote en el templo. La siguiente festividad, la cuarta, esta se celebra 7 semanas después de la Pascua y es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés también es una fiesta de cosechas. En esa festividad de Pentecostés la cosecha que se levanta es el trigo en el pueblo de Israel. Y luego las últimas 3 festividades, estas se celebran en el mes número 7 del calendario religioso del pueblo de Israel, que para nosotros viene siendo más o menos como septiembre y octubre, como ahorita. Y la quinta festividad, y con eso abren el 7º mes de su calendario, es la de las trompetas. En el día número 10 del 7º mes del pueblo de Israel, la sexta fiesta es esta, del día de la expiación. Y cierran el año desde el día 15 del 7º mes en delante, otros 7 días, con la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Entonces son 7 fiestas que tiene el pueblo de Israel. Y hace 10 días se celebró la fiesta de las trompetas. Israel maneja 2 calendarios, uno es el religioso y el otro es el civil. El calendario civil precisamente empieza con la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas también le llaman la fiesta del Rosh Hashanah y viene siendo el año nuevo civil para el pueblo de Israel. Pero el día de hoy yo quiero hablarles de lo que se celebra en este día, que es la fiesta de el día de la expiación.
Y quiero que me acompañes ahí en la Biblia, en Levíticos, en el capítulo 16. Ahora, estas festividades que vamos a ver, de las cuales vamos a estar hablando, las podemos estudiar en tres aspectos. Número uno, podemos estudiarlas en su contexto histórico, es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que se celebraban esas fiestas? ¿Por qué los judíos en el Antiguo Testamento celebraban estas fiestas? El otro aspecto en el que podemos estudiar estas fiestas es el aspecto profético. O sea, cada una de estas fiestas apunta a algo, proféticamente hablando, en un futuro. Y el tercer aspecto en el que podemos estudiar estas fiestas es el aspecto personal. Es decir, y esa festividad, el día de hoy, yo como cristiano, ¿cómo me aplica? ¿Qué aplicación tiene para mi vida esa fiesta? Porque cada una de estas fiestas tienen estos tres aspectos. Entonces, vamos a ver aquí en Levíticos capítulo 16, y aquí en este capítulo nos va explicando la Escritura cómo es que esta festividad de el día de la expiación, el Yom Kippur, se celebraba en el pueblo judío. Sí. El día de hoy, pues el pueblo de Israel ya no puede celebrar esta fiesta como se celebraba, porque para empezar ya no hay templo. En el siglo I fue destruido y ya no hay un sumo sacerdote, terrenalmente hablando. Pero vamos a entrar, aún y con todo, se sigue celebrando el día de hoy. Es un día de reflexión para el pueblo de Israel, es un día de arrepentimiento, de pedir perdón. Pero dice aquí el versículo 1, Levítico 16:1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Fíjate, Aarón tenía 4 hijos, y los primeros 2 y los 4 fueron ordenados sacerdotes junto con su padre Aarón. Pero Aarón era el sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Y a los 5 se les dieron vestiduras sacerdotales. Pero en Levíticos 10 se nos narra que estos 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron muertos, porque dice ahí Levíticos 10 que presentaron incienso extraño delante de la presencia de Dios. Presentaron algo, una ofrenda que Dios no les había pedido. O sea, quiere decir que estos 2 muchachos se les hizo fácil presentar lo que a ellos les vino en gana delante de Dios. Quisieron adorarlo a como ellos quisieron. Pero mira lo peligroso de querer adorar a como yo quiero. No, esto nos hace ver que para adorar a Dios hay que adorarlo a su manera, no a mi manera. O sea, este tipo de fiestas y este tipo de ofrendas que se le presentaban a Dios era porque Dios las había ordenado. Y había toda una enseñanza en cuanto a esto, porque tenía que ser a la manera de Dios, no a la manera del hombre. El hombre a veces ha querido acercarse a Dios a su manera, pero Dios dice no, hay una manera para acercarse a mí. Hay una manera para presentarse delante de mí. Estos 2 muchachos quisieron presentar un incienso extraño, una ofrenda extraña. ¿Y qué pasó? Salió fuego de la presencia de Dios y fueron muertos. Y bueno, dice aquí que habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ya te imaginarás el temor que ha de haber causado en la vida de Aarón y los otros 2 hermanos, de haber visto que salió fuego de la presencia de Dios y fueron consumidos. Eso nos habla de lo solemne que es presentarse delante de Dios. Y dice el versículo 2, y Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo,
delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La orden de Dios es que Aarón no podía entrar a la hora que quisiera y el día que quisiera al lugar santísimo. Recordarán ustedes que el tabernáculo estaba compuesto de 3 partes: lo que era el patio o el atrio, enseguida estaba lo que era el lugar santo, y lo que estaba más adentro era el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por una cortina, por un velo. Afuera en el patio, lo que encontrabas cuando entrabas al tabernáculo, pues era el altar de bronce, que era el altar de los sacrificios. Enseguida lo que encontrabas tú era la fuente de agua, donde el sacerdote se lavaba para poder entrar luego al lugar santo. Y en el lugar santo, cuando entrabas, a mano izquierda encontrabas el menorá, que es la lámpara con los 7 candiles. Enfrente encontrabas el altar de incienso de oro, y a mano derecha encontrabas la mesa de los panes de la preposición o de la presencia de Dios, que eran 12, porque era el número de las tribus de Israel. Y detrás del altar del incienso o enfrente estaba lo que era el velo. Y lo que había detrás del velo era una sola cosa, lo que estaba metido en el lugar santísimo, y era el arca del pacto. Un arca que estaba revestida de oro por dentro y por fuera, y que encima tenía una tapa que se le llamaba propiciatorio. Y esa tapa que se le llamaba propiciatorio, una tapa hecha de puro oro, y que tenía la particularidad de que en cada extremo tenía un querubín con 6 alas, y estaba uno enfrente de otro mirando hacia el arca. Pero dentro del arca había 3 cosas que estaban guardadas. Número 1, una urna con maná, aquel maná que por 40 años el pueblo de Israel comió en el desierto. Número 2, había una vara que había reverdecido, la vara de Aarón. Y número 3, estaban las tablas de la ley. Y dice aquí la escritura, en el versículo 2 que acabamos de leer, que la presencia de Dios, o como le dicen los hebreos, el Shekinah, se manifestaba entre los 2 querubines en una nube, y desde ahí el Señor hablaba. Mira qué interesante. Y la orden era de que solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar por invitación de Dios. O sea, no era que se le ocurriera al hombre querer entrar, no era que se le antojara, no era cuando el sumo sacerdote tuviera ganas de presentarse en la presencia de Dios. No. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba cuando Dios decía, cuando Dios lo convocaba, cuando Dios lo invitaba. Y la invitación de Dios para estar en su presencia era solamente un día de los 365 días del año. Es decir, en este día. Era el único día para que un solo hombre de todo el pueblo pudiera entrar y estar en la presencia de Dios. Había un velo, había un lugar santísimo donde a Dios le plazó poner su presencia, pero había un velo que separaba la presencia de Dios del hombre, y de esa manera se mantenía alejado el hombre de Dios, Dios adentro, el hombre afuera, separados por un velo que no les permitía acercarse más. Y Aarón solamente tenía permiso de entrar una vez al año, y no con las manos vacías, sino tenía que entrar con sangre en este día de la expiación. Qué interesante.
Pero en el Nuevo Testamento, escúchame, esa condición cambió. Porque sigue siendo todavía que por invitación de Dios el hombre se acerca a la presencia, a su presencia. Pero ahora, escúchame, la invitación es que tú puedes entrar a la hora que sea y el día que quieras. Porque ese velo ya fue rasgado. Dice Hebreos en el capítulo, déjame te lo digo. En el capítulo 9, dice ahí la escritura, Hebreos 9, versículo 7. Pero en la segunda parte, es decir, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, aún no se había revelado, aún no se había abierto el camino para entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Pero dice el versículo 11 que ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Entonces Aarón es una tipología de Jesucristo. Aarón es el tipo y Cristo es el antitipo. El verdadero sumo sacerdote al que apuntaba Aarón era Jesucristo. Aarón solamente era una sombra del sumo sacerdote verdadero. Aarón nunca fue el verdadero sumo sacerdote. El verdadero sumo sacerdote siempre fue Jesucristo. Y el sacerdocio de Jesucristo superior al de Aarón. Y dice aquí que entonces solamente una vez podía entrar Aarón a lo que era el lugar santísimo, y esto para que no muriera. Dice el versículo 3: con esto entrará Aarón en el santuario. Mira la manera como se tenía que presentar el sumo sacerdote. Dice: entrará con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Lo que leímos ahorita en Hebreos 9, que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía que entrar con sangre para presentarse delante de Dios. Sin sangre no era recibido el sumo sacerdote. Dice el versículo 4: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ciñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Es decir, el sumo sacerdote, este día de la expiación, no podía entrar con toda su vestimenta sacerdotal. Aquella vestimenta que nos habla Éxodo 28, una vestimenta que era una vestimenta muy pomposa, donde traía un pectoral, donde traía 12 piedras preciosas, donde traía un efod y traía una placa de oro que decía santidad a Jehová. Y era ese el vestuario que usaba el sumo sacerdote. Pero para entrar al lugar santísimo, escúchame, se tenía que despojar de esa vestidura y se tenía que vestir de unas ropas más humildes que eran de lino. Entonces, el desvestirse de su ropaje de sumo sacerdote y vestirse de lino era un acto de humillación. Y el lavarse era un acto de santificación para poder portar esa vestimenta. Esto nos habla de lo que Jesucristo hizo. Jesucristo se despojó, dice Filipenses 2. Se despojó a sí mismo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
Y lo más increíble, se vistió de carne a la condición de un siervo, a la forma del hombre. Y con ese ropaje, Él vino a la tierra a presentar su sacrificio. Qué interesante, porque después de que terminaba este día de la expiación, la orden era: la ropa de lino se la tenía que quitar y volverse a vestir con sus vestiduras reales de sumo sacerdote. Eso nos habla cuando Jesucristo vuelve a la gloria. Eso nos habla cuando Jesucristo se vuelve a vestir de gloria. Recordarás la oración de Jesucristo en Juan 7. Es la oración sacerdotal donde Jesucristo lo que le está diciendo a su Padre precisamente es eso. Le está diciendo ahí en las primeras partes de esta oración. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y Filipenses 2 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesucristo volvió otra vez a vestirse de aquella gloria, como dice ahí en Juan 17, que Él tenía. Entonces, vemos aquí en Levítico 16:4 que el sumo sacerdote tenía que vestirse de ropa de lino, todo su cuerpo, túnica de lino, calzoncillos de lino, cinto de lino, mitra de lino, ¿sí? Y esto habla de la santidad. Dice: son las santas vestiduras. Jesucristo es un sumo sacerdote superior a Aarón, porque Jesucristo no necesitaba vestirse de nada, ni ponerse nada, porque Él es el santo de Dios. Lo que Aarón se estaba poniendo aquí, lo que el león se estaba colocando, es lo que Cristo es. Cristo es santo. Y dice el versículo 5: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, la demanda de Dios para el sumo sacerdote en el día de la expiación es que Aarón tenía que entrar primeramente con un sacrificio para sí mismo y para su casa. La segunda ocasión que entraba al lugar santísimo era para hacer expiación, ya no por sí mismo, sino por todo el pueblo de Israel. Había 3 cosas que se expiaban el día de la expiación. Número 1 era Aarón y toda su familia. Número 2 era todo el pueblo de Israel. Y número 3 era el mismo tabernáculo. Y las 3 cosas se expiaban en este día. Dice el versículo 6: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces, lo primero que hacía es degollaba ese becerro para poder presentar una expiación por su propia persona y por su familia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no tuvo que hacer expiación por sí mismo. Él jamás pecó. Aunque dice la Biblia que fue tentado en todo, Cristo jamás pecó en nada. Pero aquí Aarón tuvo que presentar este becerro para expiación personal. Y después dice el versículo 7: y después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte es por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, fíjate,
cuando tocaba hacer expiación por el pueblo de Israel, presentaban 2 machos cabríos. Y este es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, porque se echaban suerte sobre este macho cabrío. Se decía que estos machos cabríos tenían que ser de preferencia del mismo tamaño y hasta del mismo color, que casi fueran iguales, porque uno de ellos tenía que ser sacrificado, muerto, para poder presentar esa sangre en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo de Israel. Pero el otro macho cabrío tenía que dejarse vivo. Entonces se mataba uno y se dejaba vivo al otro. ¿Sí? Y dice aquí que uno era para suerte por Jehová y otro era para suerte por Azazel. Ese nombre Azazel lo que significa literalmente es chivo expiatorio. ¿Tú has escuchado ese dicho? Chivo expiatorio. Bueno, eso es lo que significa Azazel. Un chivo que se aparta, un chivo que se va, un chivo expiatorio. Entonces dice aquí la escritura que al chivo que le tocaba, al macho cabrío que le tocaba en suerte para Jehová, ese era sacrificado. Y el otro macho cabrío quedaba vivo para reconciliación de el pueblo. Entonces un macho cabrío era para presentar la sangre delante de Dios y el otro macho cabrío es para expiar los pecados del pueblo. Dice allí el versículo 11: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y luego dice el 12: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Fíjate, cuando se degollaba ese toro, se tomaba parte de la sangre, y entonces Aarón tenía que entrar al lugar santísimo. Antes de entrar al lugar santísimo, tenía que agarrar un incensario, llenarlo de brasas del altar que estaba enfrente del velo, y agarrar un puño de incienso aromático. Y tenía que entrar detrás de aquel velo, y con el puño de incienso lo echaba sobre el incensario, y esto provocaba humo. Y se tenía que llenar aquel lugar santísimo de humo para que Aarón no muriera, y después poder rociar la sangre del toro que se había sacrificado para expiación. Ahora, se supone que entre los querubines la presencia de Dios se manifestaba, y abajo estaba el arca del pacto. Cada una de las 3 cosas que están dentro del arca es un testimonio del pecado del pueblo de Israel. Porque si vemos las tablas de la ley, el pueblo de Israel violó los mandamientos de Dios. La vara de Aarón que reverdeció era un recordatorio del grupo de rebeldes que se levantó en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. Y recordarás cómo se abrió la tierra y tragó vivos a aquellos que se rebelaron. Y salió fuego de la presencia de Dios y mató a los otros que estaban ahí con sus incensarios también. Y solamente la vara de Aarón había reverdecido. Pero habla esa vara de Aarón reverdecida de la rebeldía del pueblo de Israel. Y lo otro fue el maná, que también es un recordatorio del pecado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque llegó un punto cuando estaban en el desierto es que aborrecieron el maná, ya estaban fastidiados del maná.
y empiezan a quejarse contra Dios y a decirles: ya estamos cansados de este maná, queremos carne. Y también hubo una queja y un pecado por parte del pueblo por menospreciar el maná de Dios. Entonces, cada elemento que estaba dentro del arca del pacto era un recordatorio del pecado de Israel. Y entonces entraba el sumo sacerdote y rociaba 7 veces sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa. Esa sangre caía y cubría el propiciatorio. ¿Sabes tú que la palabra kafur, de donde viene Yom Kippur, kafur lo que significa literalmente es cubrir? Y eso es lo que hacía la sangre de estos toros, de estos machos cabríos. Cuando era rociada sobre el altar del pacto, lo que hacía esa sangre era cubrir lo que estaba adentro. Y de alguna manera, Dios, cuando veía hacia abajo, lo que veía ya no eran esos elementos que le recordaban el pecado del pueblo, sino la sangre que cubría. Pero escúchame, dice Hebreos que la sangre de esos toros y machos cabríos no quitaban el pecado del pueblo de Israel, simplemente los encubrían. Pero en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo sí quita el pecado del hombre. O sea, la sangre de Cristo es superior. Muy bien, pues así es como entraba Aarón al lugar santísimo presentando incienso y luego derramando o rociando sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto. Después de que él presentaba su sacrificio por sí mismo y por su familia, dice el versículo 15 de Levítico 16 que él degollaba aquel macho cabrillo para expiación por el pecado del pueblo, y también llevaba la sangre dentro del lugar santísimo para poder expiar al pueblo de Israel. Dice el versículo 16: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de su impureza. El santuario también tenía que ser rociado de sangre. No solamente el sumo sacerdote rociaba sangre dentro del lugar santísimo, sino también rociaba sangre sobre el tabernáculo e inclusive sobre el altar del sacrificio, el altar de bronce. Y de esta manera quedaba completamente purificado el santuario. Y dice allí que tenía que ser purificado porque este santuario estaba en medio de un pueblo impuro. Tenemos que entender que esta es la base, la sangre de la expiación es la base para que un Dios santo pudiera reposar y estar en medio de un pueblo pecador. No había otra manera de que un Dios santo pudiera vivir entre hombres pecaminosos, entre hombres pecadores. Tenía que haber sangre derramada para que pudiese la presencia de Dios vivir en medio de un pueblo impuro. Dice el versículo 17: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, Aarón, entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, el único que podía estar en el lugar santísimo ofreciendo ese sacrificio era Aarón y ninguna otra persona más. Esto nos habla de que Jesucristo, el sumo sacerdote, es el único que hizo el sacrificio. Ninguno de sus discípulos, dice ahí la escritura en los evangelios, que cuando a Cristo lo capturaron en el huerto de Getsemaní, todos corrieron. No quedó ni uno al lado de él. Él quedó solo. Y él solo subió a la cruz. Nadie lo ayudó. Y aquí vemos a Aarón solo presentando sangre para nuestro Señor. La palabra Kapur, de donde viene Yom Kippur, lo que significa también es
aplacamiento. Aparte de que significa cubrir, también significa aplacamiento, significa apaciguar. ¿Por qué? Porque esta sangre derramada este día lo que hacía era aplacar la ira de Dios contra el pecado del pueblo de Israel. Y esta sangre era lo único que aplacaba, que apaciguaba la ira de Dios. Pero esto se tenía que hacer cada año, porque esta sangre no tenía el poder de hacer un sacrificio, una expiación total y completa. Eso solamente lo hace la sangre de Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, esa sangre derramada en la cruz sí vino a aplacar completamente la ira de Dios. Romanos, en el capítulo 5, si mal no recuerdo, dice allí claramente que, déjame te lo leo rápido. Dice ahí la escritura: mas Dios muestra su amor, versículo 8, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa ira que debió de haber caído sobre nosotros, Cristo la absorbe en la cruz del Calvario, de tal manera que la justicia de nuestro Dios fue satisfecha en la muerte de Jesucristo. Solamente a través del derramamiento de sangre es como se satisfacía la justicia de Dios. Y era la única manera como el hombre podía acercarse a la presencia de Dios. Dice el versículo 18, volviendo a Levíticos 16, y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Dice el 19, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ok. Después de que se sacrificaba el primer macho cabrío, ahora el sumo sacerdote volvía para presentar el macho cabrío vivo. Y dice el versículo 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, el macho cabrío que quedaba vivo, lo primero que hacía el sumo sacerdote era imponer manos para de esa manera transferir los pecados del pueblo de Israel. Y transfería los pecados. De esa manera, el macho cabrío cargaba con todos los pecados e impiedades del pueblo de Israel. Y lo que se hacía era después, una persona se llevaba ese macho cabrío al desierto, a un lugar, como dice allí, a una tierra inhabitada. Y ese macho cabrío se perdía y se iba lejos. Esta es una figura de cómo Cristo cargó nuestros pecados, y Dios a través de eso apartó nuestros pecados de nosotros y se los llevó lejos. A eso se le llama remisión de los pecados. El hecho de que Cristo cargó con nuestros pecados, así como este macho cabrío, y se llevó lejos nuestros pecados. El Salmo 103
dice en el versículo 12, algo relacionado con esto. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios hizo alejar nuestras rebeliones por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Miqueas capítulo 7, versículo 19, dice allí la escritura, al final, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías 38, 17, dice ahí la escritura, hablando precisamente de cómo Dios aleja nuestros pecados de nosotros y ya nunca más se vuelve a acordar de ellos. Dice aquí el versículo 17: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Y luego dice: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hebreos 8:12, finalmente dice ahí la escritura, hablando de esto: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, ese macho cabrío que quedaba vivo y que se le cargaba de las culpas y pecados del pueblo de Israel, era soltado en el desierto para que se llevara todos esos pecados lejos del pueblo de Israel. Lo mismo hizo Cristo con nuestros pecados. Por eso es que Dios ya no se acuerda de tu pecado ni de mi pecado. Dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestiduras saldrá y hará sus holocaustos, el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar las grosuras del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Fíjate que el becerro y los machos cabríos que se habían usado para la expiación tenían que ser sacados del pueblo y ser quemados afuera. Y había unas personas encargadas para eso. Eso nos habla que nosotros debemos sacar nuestro pecado de nuestras vidas. Habla de apartarnos del pecado. Y estas personas que quemaban este becerro y este macho cabrío fuera, quedaban impuros hasta que no eran purificados, al igual que la persona que llevaba el macho cabrío al desierto para que se perdiera, también quedaba impuro hasta que no fuera lavado. Y esto nos habla de lo contaminante que es el pecado. El pecado se pega y el pecado se contagia y el pecado contamina. Por eso era necesario que estas personas que habían tocado estos animales que se habían usado para purificación del pecado, se tuvieran que purificar, se tuvieran que lavar. Y esto nos habla de la gravedad del pecado, que si nos descuidamos tantito, el pecado nos contamina. Y por eso nosotros constantemente tenemos que estarnos purificando y lavando. Cuando Jesucristo les está lavando los pies, ¿verdad?, a sus discípulos, ahí después de la Santa Cena, Pedro le dice: no, Señor, tú no me puedes lavar los pies a mí, porque fue algo escandaloso para Pedro que su maestro estuviera lavando los pies de los discípulos. Y Jesucristo le dice: pues si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y entonces
Pedro, como siempre, muy exagerado, se va al otro extremo. No, pues entonces lávame todo. Y entonces Jesucristo le dice: cálmate, Pedro, cálmate. Ustedes ya están limpios. Lo único que necesito limpiarles son los pies. ¿Sí? Y esto es lo que Cristo hizo con nosotros, ¿sabes? Con la sangre de Cristo nosotros hemos sido limpiados de nuestro pecado. Pero en nuestro diario caminar por este mundo, mientras estemos en este mundo, tus pies se van a seguir ensuciando. Y entonces tus pies tienen que seguir siendo lavados. Y Jesucristo usó agua y un lebrillo y una toalla para lavarle los pies. ¿Sabes cuál es el agua para lavar nuestros pies? La palabra de Dios. Es agua que viene a limpiarnos. Y constantemente nosotros tenemos que usar del agua de la palabra para estarnos purificando. Bueno, el versículo 29 de Levíticos 16 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Fíjate, Dios dice que en la fiesta de la expiación se tenía que hacer en un solo día. Era un día, para el pueblo de Israel, era el día más santo de todos, era el día más especial, era el día más importante, este día de la expiación, porque era lo que acercaba a Dios al pueblo, o el pueblo se acercaba a Dios. Y entonces dice que se celebraba el día 10 del mes del séptimo mes. Y decía que era un día en el que cada judío tenía que afligir su alma. Y era como un sábado, un día, un Shabbat, un día en el que no podían hacer absolutamente ninguna obra. Cuando dice aquí que afligían sus almas, este día de la expiación, este día del Yom Kippur, es el único día donde la ley mosaica exigía el ayuno para el pueblo de Israel. Era un solo día. De los 365 días del año, Dios nada más pedía ayuno este día, 24 horas nada más. Ni siquiera era un día a la semana o un día al mes, era nada más una vez al año ayunar. Y tenían que afligirse, ¿sí? Afligían su alma. Era un ayuno de aflicción, era un ayuno de reflexionar, era un ayuno de sacar sus pecados, de purificarse, de limpiarse. Y se abstenían de comer este día. Entonces realmente el mandamiento de ayunar, de acuerdo a la ley de Moisés, no era nada gravoso. Posteriormente los fariseos endurecieron esto del ayuno, porque empezaron a exigir más días de ayuno. Y entonces lo que era fácil lo hicieron difícil. Pero Juan en su primera carta dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, son fáciles. Pero a veces nosotros en nuestra religiosidad endurecemos lo que Dios puso como fácil. Y Jesucristo acusó a los fariseos de poner cargas tan pesadas que ni siquiera ellos se atrevían a cargarlas con un dedo. Y a veces la religiosidad nos puede llevar a eso, a endurecer lo que es fácil, a hacer difícil lo que es sencillo, cuando deberíamos dejar las cosas de una manera sencilla y fácil y no imponer cargas más pesadas de las que podemos. Y era un solo día de ayuno para el Señor, el día de la expiación. Es interesante que este día de la expiación era el único día donde el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, pronunciaba el nombre de Dios, el tetragramatón, la YHWH. No hay manera de pronunciarlo. Por eso le ponemos vocales y de ahí salió el nombre de Yahweh.
porque a esas 4 letras se le ponen vocales para poderlo pronunciar. Pero el nombre de Dios, el tetragramatón, para el pueblo judío, para el judío era tan sagrado que ni siquiera se pronunciaba. Y cuando venían las escrituras, cambiaban el nombre de Dios por el nombre de Adonai, que significa Señor, porque así de sagrado era el nombre de Dios. O sea, el nombre de Dios no se podía pronunciar a cualquier hora, ni donde sea, ni quien sea. La única vez que se pronunciaba el nombre de Dios era en este día, y lo pronunciaba el sumo, porque el único que se sabía pronunciar correctamente el nombre de Dios era el sumo sacerdote. Y luego era parte de la herencia del sumo sacerdote para el que venía después de él. Cuando le pasaba la estafeta al otro sumo sacerdote que lo iba a sustituir, parte de pasarle la estafeta era decirle cómo se pronunciaba correctamente el nombre de Dios. Mira qué interesante. Bueno, entonces está diciendo aquí la escritura que ese día era un día de afligir el alma, y hacían este ayuno y afligían, y era un estatuto que era perpetuo. Dice el versículo 32: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de la reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces este era el estatuto que Dios estableció para el pueblo de Israel, y esto es lo que se hacía el día del Yom Kippur. Era un trabajo que hacía el sumo sacerdote, y era un trabajo que era peligroso, porque para entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote se tenía que preparar y tenía que purificarse, y no solamente externamente, sino también internamente. Si el sumo sacerdote no entraba con la preparación adecuada al lugar santísimo, había el riesgo de que pudiera morir. ¿Por qué? Porque dentro del lugar santísimo estaba el trono de justicia de Dios. El propiciatorio es un trono, era el trono de Dios, ahí se manifestaba Dios. Era un trono de justicia, pero la justicia de Dios demandaba pureza de vida, rectitud de vida, y es lo que sigue demandando la justicia de Dios. Y la justicia de Dios lo que demanda es que cuando hay una transgresión a sus mandamientos, la paga del pecado es muerte. Entonces, si el sumo sacerdote no se aseguraba de entrar bien purificado, había el riesgo de morir. Por eso dice que tenía que haber una preparación a conciencia, una purificación adecuada para poder entrar. Ahora, en el Nuevo Testamento, todo esto apunta, ya dijimos, a Jesucristo. Y Él ya rasgó el velo, aquel velo que dividía, nos separaba de Dios. Ya no existe tal velo. Ahora el llamado es a acercarnos confiadamente al trono de Dios. En aquel entonces, Aarón y todo el pueblo se tenían que mantener alejados de la presencia de Dios para no morir. Y solamente una vez al año un hombre entraba en representación de todo el pueblo. Ahora es al revés. Para no morir tenemos que acercarnos al trono de Dios. Ahora tenemos que acercarnos. Antes, para mantenernos vivos, tenían que alejarse de la presencia de Dios. Escúchame, ese trono de justicia que estaba entre los querubines sobre el propiciatorio donde se manifestaba Dios, era un trono de justicia. Demandaba justicia, demandaba rectitud, demandaba pureza. Pero ese trono cambió cuando la sangre de Jesucristo fue derramada, porque ese trono de justicia o de juicio, de muerte,
se convierte en un trono de misericordia y de gracia y en un trono de vida. ¿Y qué fue lo que hizo ese cambio? La sangre derramada de Cristo en la cruz. Si no, todavía fuera fecha de que solamente un hombre pudiera entrar a la presencia de Dios. Pero hoy la invitación es que en el Yom Kippur, tú y yo y todos los que hemos creído en Jesucristo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que Jesucristo, como sumo sacerdote, entró una vez y para siempre. Y ahorita nuestro sumo sacerdote sigue estando en el lugar santísimo, en el verdadero tabernáculo que es el cielo. Y porque Él está ahí, nosotros podemos entrar. Y la puerta se ha abierto para que podamos nosotros acercarnos confiadamente, ya no con miedo, ya no con temor, ya no con el peligro de ser muertos, sino por el contrario, sabiendo que tenemos acceso gracias a la sangre de Cristo y que allí es donde vamos a encontrar el oportuno socorro para nosotros. Amén. Ok, bueno, pues para el pueblo de Israel este era un día de aflicción, este era un día de ayunar y de ponerse a cuentas con Dios. Para nosotros los cristianos el Yom Kippur es eso, es ponernos a cuentas con Dios, reflexionar en nuestro estilo de vida y arrepentirnos cuando nosotros hemos hecho las cosas mal. Tenemos que estar haciendo una inspección constante de nuestro estilo de vida, y el arrepentimiento debe de ser un estilo de vida para nosotros, donde constantemente nos estamos poniendo a cuentas delante de Dios. ¿Sí? Tenemos que estarnos poniendo a cuentas constantemente delante de nuestro Señor. Bueno, pues oremos para terminar. Esto es lo que se celebra en el calendario religioso judío el día de hoy, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era perdonado de sus pecados por el rociamiento de sangre en el altar de Dios. Padre, te damos tantas gracias porque hoy entendemos que esta fiesta del día de la expiación apuntaba y señalaba hacia aquel perfecto sacrificio que fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hoy entendemos, Señor, que esta fiesta hablaba proféticamente de lo que Jesús haría en el Calvario por nosotros. Ese macho cabrío que era sacrificado para después la sangre presentarla en el lugar santísimo y rociarla sobre el trono del propiciatorio. Ahora entendemos que esa es la sangre de Cristo derramada en la cruz a favor nuestra. Entendemos que esa sangre del Antiguo Testamento era una sangre que solamente cubría los pecados, Señor. Pero hoy te damos gracias porque la sangre de Cristo es más poderosa que la sangre de todos esos toros y machos cabríos. Te damos gracias que la sangre de Cristo no solamente cubre nuestros pecados, sino los borra y los quita completamente de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque Él vino para redimirnos. Él vino para expiarnos, Él vino para hacer remisión por nuestros pecados. Dices tú en tu palabra que en Él cargaste todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Y así como ese macho cabrío se le cargaban los pecados del pueblo y luego se iba lejos con toda esa carga pecaminosa, lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y hoy
tenemos un expediente limpio por Jesucristo. Hoy, gracias a ese sacrificio de nuestro Señor, tú no te acuerdas de nuestros pecados. No hay memoria en ti de nuestras faltas, de nuestras rebeliones y transgresiones. Señor, gracias, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Revélanos más, Señor, estas verdades. Ilumínanos más, Señor, que podamos entender la importancia de la cruz del Calvario. Que podamos, Señor, comprender a través de la revelación de tu Espíritu Santo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues hoy hemos visto esta celebración que es el Yom Kippur, la fiesta del día de la expiación, pero hoy es el día 10 del séptimo mes del pueblo judío. Pero la próxima semana, a partir de la próxima semana, se celebra la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Y el próximo miércoles estaremos viendo esa última fiesta y ver el simbolismo y el significado que tiene para nosotros la fiesta de los tabernáculos. ¿Está bien? Así que continuamos con la séptima y última fiesta el próximo miércoles. Amén. Muy bien. Pues Dios les bendiga, Dios los guarde y Dios los cuide y los lleve con bien a cada uno a su casa.